Iniciamos las noticias en el mundo ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Crisis política en Corea del Sur. El Parlamento votó a favor de levantar la ley marcial impuesta por el presidente, quien acusó a los legisladores opositores de simpatizar con Corea del Norte. Fuentes militares dijeron que mantendrían la ley marcial hasta que lo dijera el mandatario, aunque el ejército empezó a retirarse del edificio del legislativo después de haber irrumpido en él. En Siria, los grupos islamistas rebeldes avanzan hacia Hama, la cuarta ciudad más grande del país. Mientras tanto, en el este, las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, dijeron haber capturado 7 aldeas en el este del territorio controladas por combatientes progubernamentales. Ucrania participa en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN en Bruselas, en un momento en el que tanto el secretario general de la alianza, Mark Rutte, como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han ratificado su apoyo a Kiev, algo que desata las críticas del Kremlin. Empezamos en Corea del Sur, sumida en una fuerte crisis política, después de que el presidente decidiera imponer una ley marcial, alegando que el parlamento opositor simpatizaba con Corea del Norte. Los legisladores se reunieron y votaron a favor de levantar la medida, que ahora queda sin efecto, según dijo el presidente del parlamento. E incluso el mismo partido político del presidente pidió al mandatario que levante lo antes posible la ley marcial. Más detalles en el siguiente informe sobre lo sucedido en esta jornada en Corea del Sur. Las escenas trajeron recuerdos de una época que los surcoreanos creían que pertenecía al pasado. Soldados armados se pelean con la multitud y la policía antidisturbios vigila el exterior del parlamento. Se vieron helicópteros sobrevolando la Asamblea Nacional, como la gente cantaba "No a la ley marcial". En el parlamento, los legisladores votaron para levantar el decreto con 190 de los 300 diputados presentes, que votaron para invalidar a la ley marcial. En un discurso transmitido tarde el martes por la noche, el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial y afirmó que era para salvaguardar las libertades. Se centró en sus oponentes políticos, acusando a los partidos de la oposición de tomar como rehenes al parlamento. Declaró la ley marcial para proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar las despreciables fuerzas antiestatales norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el orden constitucional libre. El decreto prohíbe efectivamente toda actividad política y manifestaciones, y restringe el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Amenaza a todo aquel que viole con arresto y detención sin orden judicial. Corea del Sur se consideraba estable y democrática desde finales de los años 80. Hasta entonces había sido plagada por regímenes autoritarios. No está claro exactamente qué medidas tomarán el presidente y los militares del país para hacer cumplir la medida. Para analizar la situación, previamente hablamos con Niusta Carranza Co, profesora asociada de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Baltimore, quien nos explicó cuál es el futuro que tiene el presidente Yoon Suk-yeol tras esta crisis política. No tiene un futuro bueno. Yo creo que fue una situación de una política mal calculada. Más bien, él tampoco tenía muchos de su círculo personal de la política, tampoco sabían de lo que él iba a hacer o realizar hoy día. Y toda esa situación ha tomado al público coreano al otro nivel, como he comentado anteriormente, la década 80, que tuvimos la ley marcial, y toda esa situación no ayuda para que él pueda continuar en la gobernabilidad de este país. Al mismo tiempo, también hay la violación de la constitución del país. Entonces ya hay muchos politólogos y también abogados hablando sobre esta situación, que ya se va a dar el contexto de la vacancia que anteriormente Corea del Sur ha tenido, pero esta va a ser un poco distinta porque no es por un delito específicamente relacionado con la gobernabilidad, pero esta situación es debido porque el presidente Yoon mismo ha decidido hacérselo a sí mismo. Entonces es un acto suicida de la política de Corea del Sur.
Cambiamos de tema, pasamos a Siria. Casi una semana después del comienzo de la ofensiva rebelde, el avance de los grupos islamistas continúa y ahora se enfoca en Hama, en el centro del país, que en la guerra civil fue un bastión de la oposición. El gobierno sirio y su aliado Rusia han respondido bombardeando varias zonas controladas por los rebeldes. Mientras tanto, otro frente parece abrirse entre el ejército sirio y las fuerzas democráticas sirias en la ruta Deir el-Zor, Palmira-Damasco. En medio del salón hasta el dormitorio, toda su incursión está filmada. Estos rebeldes sirios hicieron un espectáculo en este palacio de Alepo, una captura simbólica, se dice que pertenece al presidente Bashar al-Assad. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, estos insurgentes controlan la totalidad de Alepo, la segunda ciudad del país con 2 millones de habitantes. Aquí están destruyendo una estatua del presidente. Desde el inicio de su ofensiva el pasado miércoles han capturado más de 70 ciudades, la mayoría de ellas en el noroeste del país, en las regiones de Idlib y Alepo. Una gran ofensiva, la mayor desde 2020 en el país, donde la guerra que comenzó en 2011 nunca terminó. Siempre respaldado por Rusia, el presidente Bashar al-Assad responde a estos avances con bombardeos, como aquí en Idlib. Oficialmente su objetivo son solo los rebeldes, pero las víctimas son también civiles. Nos hemos despertado esta mañana con el sonido del miedo y de los ataques aéreos. No podemos describir el horror que hemos vivido y el terror que hemos sentido. Estamos junto al campamento y junto a la familia que fue blanco de los ataques. Esta ofensiva ha provocado la huida de decenas de miles de personas, cerca de 50.000 según la ONU. La organización pide que se haga todo lo posible para restablecer la calma. Puedo decirles que el secretario general está realmente alarmado por la reciente escalada de violencia en el noroeste de Siria. Pide el cese inmediato de las hostilidades. Los sirios han soportado el conflicto durante casi 14 años. Merecen un horizonte político que les ofrezca un futuro pacífico, no más derramamiento de sangre. Esta gran ofensiva trae consigo una gran crisis humanitaria. Los centros de ayuda se han vuelto de difícil acceso en un país donde casi 17 millones de personas dependen de ellos cada día. Vamos a Gaza. Los ataques israelíes de las últimas horas dejaron al menos 23 personas muertas, 8 de ellas en la ciudad de Beit Lahia, 4 en la ciudad de Gaza y otras 6 en una escuela en el suburbio de Zeitún que albergaba a familias desplazadas. En el campo de refugiados de Jabalia, la ofensiva aérea causó 2 muertos y en la ciudad de Rafah, en el extremo sur del enclave, 3 mujeres perdieron la vida por disparos de aviones israelíes no tripulados, según fuentes médicas. El total de muertos ya alcanza los 44.502. Mientras tanto, en el vecino Líbano ya se cumplen 7 días del frágil acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hezbolá en medio de ataques entre ambas partes justificados en una presunta violación del pacto. Hoy el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que su gobierno estaba comprometido con la tregua, pero que ello no significaba el fin de la guerra y que actuarían contra cualquier incumplimiento. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos amplía. La situación en el Líbano sigue siendo crítica, con constantes violaciones del alto el fuego, tanto por parte de Israel como de Hezbolá, lo que pone en serio peligro la durabilidad de la tregua. Desde que entró en vigor el 27 de noviembre, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques con drones y fuegos de artillería, dejando víctimas mortales y heridos en la región. Al mismo tiempo, Hezbolá ha respondido con el primer ataque, lanzando varios cohetes contra posiciones militares israelíes cerca de la frontera, enviando un claro mensaje de advertencia para que cesen las violaciones. Aunque este lunes fue uno de los días más tensos de la entrada en vigor del alto el fuego, hasta el momento la pausa en los combates sigue en pie. A pesar de estas tensiones, el cese de los enfrentamientos ha permitido el regreso de miles de desplazados a sus hogares. Sin embargo, los desafíos persisten. Las infraestructuras han quedado gravemente dañadas, las viviendas están en ruinas y la presencia de municiones sin explotar pone en riesgo la vida de quienes han comenzado a regresar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 600.000 desplazados, lo que equivale al 90% de las personas registradas en los centros de acogida, han regresado a sus comunidades devastadas por la guerra. Sin embargo, el retorno no es una opción para todos. En las aldeas fronterizas, ocupadas por el ejército israelí, el regreso sigue siendo casi imposible, ya que las autoridades israelíes
han impuesto restricciones severas, advirtiendo a los residentes que no se acerquen al sur. La tregua sigue siendo extremadamente frágil, lo que amenaza cualquier posibilidad de una paz duradera. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN están reunidos en Bruselas. Ucrania participa del encuentro. Tanto el secretario general de la alianza, Mark Rutte, como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han ratificado su apoyo a Kiev y han resaltado la importancia de las ayudas militares. Mientras tanto, desde Moscú, el Kremlin cuestiona las decisiones del gobierno de Biden y de la OTAN con respecto a la guerra. Más detalles en el informe de Diego Bassani. La OTAN ratifica su apoyo a Ucrania, pero no su ingreso a la alianza. Este martes se han reunido en Bruselas el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir acerca de los diferentes conflictos que conciernen a la alianza de defensa. En cuanto a la guerra de Ucrania, aunque Kiev presiona para ser miembro de la OTAN, el jefe de la alianza eludió el tema, declarando que se debe intensificar el envío de ayuda militar. Sabemos que la situación en el campo de batalla es difícil y hacemos todo lo posible por conseguir más ayuda militar para Ucrania. Es crucial, sobre todo ahora que llega el invierno y conocemos la situación de las infraestructuras energéticas en Ucrania. A su vez, el jefe de la diplomacia del gobierno saliente de Estados Unidos afirmó que la única manera de que Ucrania prevalezca durante el invierno radica en el envío de más ayudas. Vladimir Putin está intensificando sus acciones durante el invierno, tratando de congelar a la gente en sus hogares, tratando de apagar las luces. No vamos a permitir que eso ocurra, también estamos decididos en ese frente. En la otra orilla, desde Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha cuestionado el nuevo paquete estadounidense de ayudas. Para el funcionario, la decisión de Washington va en contravía de la paz. La actual administración estadounidense está haciendo todo lo posible para seguir echando leña al fuego. Este y los demás paquetes de ayuda no van a cambiar el curso de los acontecimientos. Se calcula que el más reciente paquete de ayudas estadounidense equivale a 725 millones de dólares. En Francia, la decisión del primer ministro Michel Barnier de recurrir al artículo 49.3 para sacar adelante el presupuesto de financiamiento de la Seguridad Social ha desencadenado 2 mociones de censura que el miércoles podrían derribar su administración. Si tanto la izquierda como la extrema derecha votan a favor de la moción, Emmanuel Macron deberá nombrar a un nuevo primer ministro por segunda vez en 3 meses. Más detalles en el siguiente informe. ¿Puede Michel Barnier salvar a su gobierno? En las próximas horas, el primer ministro francés necesitará todo el apoyo posible en la Asamblea Nacional porque sus adversarios lo acechan. En la izquierda, los partidos del nuevo Frente Popular presentaron el lunes una moción de censura que será debatida en el hemiciclo este miércoles. Y desde luego no vamos a esperar para presentar esta moción de censura. Se necesitan 289 votos para derribar al gobierno. El nuevo Frente Popular tiene 192 escaños y si se les une la ultraderecha Agrupación Nacional y sus aliados serían 332, lo que significa que los 10 de Barnier como primer ministro están contados. Algunos en las filas del gobierno intentan pedir al Partido Socialista que vote no a la moción. No solo la Agrupación Nacional vota a favor de esta moción de censura, también está el Partido Socialista. Es un gran partido de gobierno, ha dado a Francia 2 presidentes. ¿Se conformarán con dejar al país sin presupuesto sumando sus voces a un frente antirrepublicano? Pero algunos socialistas han rechazado estas propuestas. Ni una sola vez Michel Barnier se acercó a la izquierda para negociar. Incluso nos dijo, mi base no desea negociar con ustedes. ¿Y qué hizo entonces? Negoció con Marine Le Pen. ¿Cree que es razón suficiente para evitar una moción de censura? La respuesta es no. Si el miércoles se aprueba la moción de censura, Emmanuel Macron tendrá que decidir si vuelve a nombrar a Barnier o designa a un nuevo primer ministro. De visita oficial en Arabia Saudita, el presidente intenta mantenerse lejos de la crisis que se está gestando en su país y quiere dejar que sean los parlamentarios quienes se ocupen de ella. Sea quien sea el próximo primer ministro, tendrá que formar gobierno con la actual asamblea, sin posibilidad de disolución hasta el próximo mes de julio. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.